Dice su palabra en Filipenses en el capítulo 1, los versículos 15 hasta el 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el contenido de los himnos, porque fortalecen nuestro espíritu. Padre, estoy convencido de que tú me amas. Porque la prueba que nos diste, Señor, es el sello y la garantía de ese tu amor inmenso. Gracias, Padre. Y si tú me amas, Padre, y amas a mis hijos, amas a mi familia, tú nos sostendrás, Padre. Gracias, papá, por esta prueba. Te alabo y te glorifico, Señor, porque nos has dado esta prueba. Ya aprendimos muchas lecciones, Señor. Y te suplicamos, Padre, que tu gracia pueda seguir obrando en nuestros corazones. Papá, te ruego por este pueblo que está delante de ti. Que aún esta prueba, Señor, sea un tiempo para detenernos, Señor, y examinar nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, con tu iglesia, con tu evangelio, Padre? Gracias, papá. Porque estoy seguro que tu espíritu obrará, Señor, en cada corazón. Y gracias por este regalo de esta familia, Señor. Hoy, Padre, dejo en tus manos este sermón. Tú habla a tu pueblo, Señor. Y por medio de ella que podamos aún seguir examinando nuestros corazones, Señor. Bendito Padre eterno. Fortaléceme físicamente. Pon palabras, Señor, en mis labios para hablar a tu pueblo. Y da oídos, Señor, diligentes a mis hermanos para oír tu palabra. Y juntos podamos seguir trabajando, Señor, por el beneficio y el progreso de tu evangelio. Gracias por el apóstol Pablo, por habernos dejado esta carta. Y los versículos que hoy, Señor, estaremos analizando, nos puedan llevar, Señor, a seguir entendiendo tus propósitos para nuestra vida. En Cristo Jesús te suplico todo esto. Amén. Instrumentos en las manos de Dios es el título de nuestro sermón para esta mañana. Y no olvidamos que una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. Pero esto tiene que ser aplicable en nuestra vida, hermanos, justamente en nuestra vida cotidiana. Una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. Pablo presenta en estos 4 versículos 3 cuadros en relación a la proclamación del Evangelio. Y que a través de los pasajes que vayamos estudiando en esta mañana, cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones y veamos si nuestras motivaciones son correctas cuando estamos presentando a Cristo. Si nuestras motivaciones son correctas en los momentos de comunión que tenemos los unos con los otros.
que pidamos al Señor como David y podamos decir: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para poder comprender mejor los 4 versículos, vamos a ir estudiando bajo 3 acápites, puntos principales que tenemos. El primero será: Pablo declara que algunos predican a Cristo por razones personales. Versículo 15a y el versículo 16. Pero también Pablo declara que otros predican a Cristo con buenas intenciones. Versículos 15b y el versículo 17. Y finalmente estaremos estudiando cómo Pablo declara que todos finalmente predicaban a Cristo. Y eso era lo que le causaba gozo al apóstol Pablo. Versículo 18. Una vez más en esta mañana y al estar iniciando este sermón, quiero comenzar dando lectura a 2 salmos. El Salmo 119, 75 y 76 dice: Salmo 119, el 75 y el 76. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Y el capítulo 66, versículos 9 y 10. 66, 9 y 10. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y cuando llegue el momento de las circunstancias que a veces no podemos comprender, podamos recordar continuamente la palabra del Señor. Yo iba meditando en estos días, aún el hecho de estar compartiendo Filipenses, mis hermanos, no estaba en nuestros planes de los pastores. Habíamos planificado a principio de año que el libro que se iba a predicar durante este año y los próximos iba a ser el Evangelio de Lucas. Y entonces estuve preparando para compartir Lucas. Pero hubo un momento cuando el Señor de pronto puso en mi corazón así como un giro en mi vida. Y llevó mi mirada directamente a Filipenses. Y entonces me puse a dar lectura. Y recordaba la primera vez que había compartido esta carta. Y entonces vino a mi mente y dije: Señor, yo puedo ver que hay muchas familias en la iglesia, en tu rebaño, que están pasando por diferentes circunstancias en este tiempo. Y creo que es oportuno y es bueno que esta carta sea predicada. Ya estaba llegando el tiempo de comenzar Lucas y entonces me preguntaron y me decían: ¿ya está todo? Sí, pero no va a ser Lucas, ha de ser Filipenses. Y no es casualidad, mis hermanos, todo lo que el Señor hace en sus propósitos. Porque Filipenses justamente habla de las circunstancias adversas de las que nosotros vivimos cotidianamente. Todos pasamos por tiempos difíciles, absolutamente todos. Mi familia también las pasa. Pero entre tantas pruebas y dificultades y conflictos que atravesamos, siempre hay algunas que sobresalen. Siempre hay algunas que son difíciles de poder soportar. Y yo no me había imaginado que algo así iba a suceder con mi familia.
Pero el Señor puso esta carta en mi corazón para compartir con el pueblo. Y me sirve también ahora personalmente a mí y también a toda mi familia. En cada capítulo, hermanos, la carta de Filipenses aplica el Evangelio. Nos hace entender a nosotros cuál es el propósito de la vida. Y recuerden que para Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si esto hemos llegado a comprender, por más crueles y duras que sean las circunstancias que el Señor nos ha dado desde nuestro punto de vista, todavía podremos decir el vivir es Cristo. Porque al final aún nuestra vida, mis hermanos, es temporal, es pasajera. Pero habrá un día en la gloria cuando por siempre y eternamente estaremos al lado del Señor. No debemos olvidar que aquí en Filipenses encontramos el modelo de la vida. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí encontramos nosotros el premio de la vida. Tal vez algunos nos afanamos y buscamos otra forma y otra clase de premios temporales aquí en la tierra. Pero aquí encontramos el verdadero premio de la vida. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está el mejor premio, la mejor recompensa. No olvidemos, hermanos, que aquí en Filipenses está el poder de la vida. Y la necesitamos para cada momento, para cada tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienen que ser las palabras en nuestra vida diaria, relacionadas siempre con las cosas que son espirituales, las cuales están ligadas también a las cosas materiales. Ya vimos la semana anterior cómo las cadenas del apóstol Pablo sirvieron para cumplir la voluntad de Dios. Sirvieron para que el evangelio pueda seguir siendo extendido. Sirvieron para que su reino pueda seguir progresando. Y como familia hoy tenemos nosotros unas cadenas. Pero que esas cadenas ahora tienen que ser para seguir esperando la voluntad del Señor y que su evangelio pueda seguir siendo proclamado y su reino pueda seguir siendo extendido. Y llevaba mi mirada a cada uno de mis hijos. Y entre ellos enfoqué a Gerson. Y sé que su nombre significa forastero. Y empecé a pensar y a decir, Señor, yo sé que tú quieres algo. Aún esas cadenas, hermanos, sirven para que los propósitos del Señor se cumplan en nuestra vida. Tienen que servir para que el reino del Señor pueda seguir siendo extendido, mis hermanos. Recuerdan que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y concluimos la semana anterior de que no hay cadenas que eviten que su reino pueda seguir prosperando. Es decir, todas las circunstancias de nuestra vida, mis hermanos, sirven para cumplir sus propósitos. Y esos propósitos son perfectos del Señor. Pablo, al estar desarrollando Filipenses y la parte que hemos estudiado, nos ha presentado los resultados de las cosas que le sucedieron. Así las resumió Pablo. No entró en detalles, simplemente dijo las cosas que me sucedieron. Y en los resultados él pudo compartirnos lo que había sucedido con los de afuera. Y entre ellos, la nata y la flor de Roma, el pretorio.
10,000 guardias. Cada día, mis hermanos, cada 6 horas había un cambio de un guardia. Y escuchaban el testimonio del apóstol Pablo. Al interior de la iglesia, si al principio hubo temor como vergüenza por las cadenas de Pablo, ahora viendo el testimonio y su vida de Pablo, los hermanos habían tomado valor y ahora estaban proclamando el evangelio allá en Roma. Esos fueron los resultados. Los de afuera, la guardia pretoriana, los romanos, se dieron cuenta que las cadenas de Pablo, el estar prisionero allá en Roma, no eran por cuestiones personales, ni políticas, ni morales. Era sencillamente por la comunión íntima, por esa relación íntima que tenía con Jesucristo. A esa conclusión habían llegado ellos. Así que tuvo sus frutos las cadenas del apóstol Pablo. Ahora, en los versículos 15 hasta el 18, encontramos otra de las razones del gozo de Pablo. Ese corazón agradecido a Dios, aunque hay antagonismo al proclamar el mensaje. Pero para Pablo lo más importante es que Cristo está siendo proclamado, que Cristo está siendo predicado. Y eso era lo que le traía gozo al apóstol Pablo. Aunque algunos de los que estaban, mis hermanos, proclamando a Cristo, no lo hacían con una motivación sana. Lo hacían con una motivación incorrecta, como dicen los versículos que hemos estudiado. Comencemos entonces con los 3 cuadros que Pablo presenta en los versículos 15 al 18. El primero, Pablo declara que algunos predicaban a Cristo por razones personales. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos algunos conforman el primer grupo de proclamadores de Cristo, de aquellos que estaban anunciando el evangelio. No tenemos dudas de estos hombres, quienes quiera que hayan sido ellos verdaderamente estaban predicando el evangelio de la gracia, el evangelio de redención, el evangelio de esa gracia de Dios por medio de Jesucristo. Estaba convencido el apóstol Pablo de aquello. Porque si no hubiera sido así, Pablo no se hubiera regocijado por el ministerio de esos hombres. Recuerden que Pablo era celoso del evangelio. Él quería que se preserve el evangelio puro, que se predique el evangelio verdadero. Lleva tu mirada a Gálatas capítulo 1, el versículo 8. Donde Pablo ha de decir, más que aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. A ese punto llegaba el celo del apóstol Pablo. Así reaccionaba Pablo frente al evangelio. Por lo tanto, esos hombres que estaban predicando, aunque con una motivación equivocada, Pablo estaba seguro que predicaban un evangelio verdadero, el único que existe. Y Pablo utiliza aquí la palabra predicar. En el griego es la palabra keruso. Y eso quiere decir pregonar, predicar, proclamar, etc. Generalmente, hermanos, la proclamación, esa palabra proclamación, por lo general en el Nuevo Testamento se utiliza, y especialmente en las cartas del apóstol Pablo, como una proclamación, pero autorizada por Dios. Un mensaje que viene directamente de Él hacia los hombres, utilizando a otros como instrumentos en sus manos. Una persona que proclama
has recibido la tarea, el encargo. Ese es un embajador, es un heraldo, es un soldado de Jesucristo. Ese es el que lleva el mensaje de Dios. Y Pablo era un hombre de esa talla. Y nosotros también somos hombres y mujeres que hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Y predicamos y proclamamos el mensaje que está autorizado por Él y el mensaje de Dios. Somos embajadores, somos heraldos delante de Él. La semana anterior yo les decía, como que de pronto está sucediendo algún adormecimiento en nuestra vida espiritual. Y a veces eso lo podemos ver nosotros, aún en las asistencias de nuestros cultos, los domingos por la mañana principalmente. Es día del Señor. Y ese día debemos estar en su casa. Pero muchos de nosotros damos lugar a cosas secundarias, hermanos. Y saben, eso trae dolor y tristeza cuando escuchamos declaraciones de esa naturaleza. Que muchos no tengan que venir a la casa del Señor un domingo por la mañana por cuestiones netamente temporales, por cuestiones que son pasajeras, cuando nuestra prioridad debería de ser la casa del Señor. Así que tú y yo somos embajadores y heraldos. Y por esa razón, por lo que Pablo afirma y da garantía de que era un evangelio verdadero, nosotros también podemos decir que esos hombres eran genuinos en cuanto al evangelio. Predicaban el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio. Pero había un problema. Y el problema era que estos que anunciaban a Cristo lo hacían por envidia, lo hacían por rivalidad. La primera palabra que es envidia, en griego se puede traducir como envidia, como celos, como mala voluntad también se puede traducir de esa manera. Hermanos, este pecado de la envidia es uno de los males más destructivos del alma. Es un pecado que tiene resultados trágicos. Esta palabra viene también en nuestro idioma, del latín invideo. Invideo. ¿Y qué quiere decir eso en el latín? Mirar contra. Mirar contra. Así puede ser traducido. Entonces esto es mirar con mala disposición a otra persona. Eso es la envidia. Mirar a otra persona con mala disposición. ¿Y saben por qué reacciona uno de ese modo? Porque tiene miedo a perder lo que tiene. Esa es la razón y la causa por qué uno reacciona de ese modo. La envidia, mis hermanos, siente odio al ver que otra persona tiene algo que él no lo tiene. Uno es celoso de su propio honor y envidia la superioridad muchas veces o las habilidades de otros que la tienen. Y ese era el problema de estos hombres que están en el primer grupo. Recuerden que fue la envidia que llevó al primer asesinato allá en el huerto del Edén. Fue la envidia. Así que este pecado, mis hermanos, realmente es destructivo, la envidia. Y esto era lo que anidaba en el corazón de estos predicadores, la envidia. Y la envidia, mis hermanos, es la más baja de las motivaciones que una persona puede tener. Y mucho más a la hora de predicar el evangelio, ahora a la hora de compartir su palabra. Cuidémonos de este pecado. Si aún entre nosotros muchas veces, hermanos, de pronto ha estado pasando en nuestra propia vida este pecado de la envidia.
Hoy es el tiempo para acercarnos al Señor y arreglar y estar a cuentas con Él. No solo tenían envidia de Pablo simplemente, sino también, hermanos, que estas personas lo veían como un rival al apóstol Pablo. Esa es la otra palabra, erín. Ese era el otro problema. La idea de esta palabra es más o menos la siguiente. Es imitar las acciones de otro para igualarle o incluso para sobrepasarle a esta persona. Detrás de esta palabra está la emulación, cuando alguien cae en esa trampa. Y cuando nosotros miramos y llevamos nuestra mirada a la historia, encontraremos que esto ha sucedido en todas las épocas de la iglesia. Estos predicadores se aprovechaban de la situación de Pablo para tratar de que ellos brillen y hacer ver que el apóstol Pablo no era el único que estaba dotado de las mejores cualidades espirituales. Estaban aprovechando sus cadenas. El hecho de que Pablo estaba encarcelado. Estaban utilizando incluso sus cadenas para decir, algo tuvo que haber sucedido Pablo, en la vida de Pablo, porque él no tendría que estar encadenado. Hoy en día también han surgido, mis hermanos predicadores en las iglesias, llenos de envidia. Porque Dios ha dotado a otros siervos con otros mayores y mejores dones y mayores y oportunidades que han tenido. De ser hombres que sean influyentes en el contexto evangélico. Hay hombres, hay siervos que también hoy se han levantado y tienen envidia. Cuando ven a alguien, hermanos, así, para ellos eso es como recibir una estocada en el interior de sus vidas. Se ven menos importantes. Y por esa razón entonces levantan críticas contra estas personas, contra estos siervos que están haciendo lo correcto delante del Señor, contra estos siervos que aman verdaderamente al Señor. Levantan críticas, van encontrando fallas por todo lado en su vida, hacen polémica de algunas cosas de la vida de estas personas. Aún aprovechan las circunstancias como las que pasó el apóstol Pablo para criticar y humillarlos. Y de estas personas había también en la iglesia de Roma. Antes de que llegara Pablo a Roma ya había la iglesia allá. Y entonces había líderes espirituales que tenían mucho prestigio frente al pueblo, a los evangélicos. Pero cuando Pablo llegó a Roma encarcelado, ellos no habían esperado de que Pablo ahí con cadenas en la cárcel, en la prisión, iba a tener mayor influencia que ellos. Ellos no habían esperado eso. Pronto el apóstol Pablo comenzó a tener más prestigio. Muchas personas ya hablaban de él. En cambio los otros estaban menguando cada vez más y más. Claro que para un siervo del Señor lo correcto es que nosotros, cuando hemos entendido el evangelio, vayamos menguando otros y otros puedan ir creciendo. Pero eso no sucedía allá en Roma. El testimonio del apóstol Pablo se divulgaba por todos lados. Y eso había producido envidia en este grupo de creyentes. Estos predicadores celosos pensaban que con eso, al estar utilizando las cadenas de Pablo, le amargarían mucho más su vida allí en la prisión. En el versículo 16, Pablo usa una palabra interesante: contención. Y saben, esa palabra significa lo siguiente:
solicitar votos para un puesto oficial, hacer que la gente le dé su apoyo, hacer que la gente pueda estar del lado de él. Eso significa esa palabra contención. La meta, el propósito del apóstol Pablo simplemente era glorificar a Cristo. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Lo que Pablo anhelaba era no que la gente le siguiera a él, sino que siguieran a Cristo. Él estaba buscando seguidores del Señor, seguidores de Cristo, no seguidores de él. Pero los envidiosos estaban buscando adeptos para sí mismos. Estos predicadores celosos no eran sinceros, como dice la palabra. Aparentaban simplemente. Eran hipócritas, en otras palabras. Sus motivaciones eran impuros. Eso dice Pablo. Sus motivaciones estaban mezcladas y pensaban añadir aflicción a las cadenas del apóstol Pablo. La palabra aflicción también ahí es importante. Quiere decir angustia, tribulación, situación difícil, sufrimiento. Pablo estaba encadenado y prisionero. Y estos creyentes envidiosos, celosos, trataban de añadir más dolor a las cadenas que Pablo las tenía. Ellos pensaban eso. Esa palabra dipsis, mis hermanos, es una palabra que nos da la idea incluso de alguien como que está aprisionado, como que tiene un peso tan grande y no puede soportar. Y entonces ellos decían, vamos a aprovechar esta situación en la que está el apóstol Pablo. Y empezaron a predicar por envidia el evangelio. Todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, tenemos la responsabilidad de predicar, de proclamar el evangelio, de compartir la palabra del Señor con otros. Y cuando lo hagamos, mis queridos hermanos, no lo hagamos por propia exhibición. No tratemos de sobresalir nosotros, ni lo hagamos para desotar, para verlos caídos a otras personas, a otros creyentes. Debemos amar a los creyentes, pero con un conocimiento de la palabra y también con un discernimiento. Eso es muy importante. En segundo lugar, Pablo declara que otros predican a Cristo con buenas intenciones. Versículos 15b y 17. Pero otros, dice Pablo, de buena voluntad, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo ahora habla de los otros y dice que ellos predicaban también a Cristo. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era la actitud que ellos tenían? El amor. ¿Y aquí es el amor ágapos? Ese es el amor genuino. Es el amor incondicional, que no busca lo suyo, sino busca el bienestar de los otros. Ese era el amor con el que predicaban esto y otro grupo de creyentes. Y solo para que tú recuerdes, era el amor que da y que no esperas recibir. No esperas recibir nada a cambio. Es decir, que estos creyentes predicaban a Cristo, predicaban el evangelio por un puro y sincero amor. Pero Pablo añade a ese verbo también y dice, añade un verbo y utiliza sabiendo. Y ahí es el verbo, ese verbo que se utiliza, el verbo que da la idea de tener un conocimiento más profundo. Es decir, mis hermanos, ellos sabían a cabalidad que Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio. Ellos habían comprendido aquello. En la vida de ellos, en su predicación, no había nada sectario, no había egoísmo, no había crueldad en su servicio. Sabían muy bien que Pablo había sido encarcelado
por su atrevida defensa del Evangelio. Eso sabían. Entonces, aunque había muchos que estaban proclamando el Evangelio, no todos predicaban correctamente. Algunos con motivaciones muy personales, pero otros, como este del segundo grupo, que no lo hacían por ambición personal, ni buscaban añadir aflicción a las cadenas del apóstol Pablo. ¿Y cuál era la razón? ¿Por qué obraban de este modo? ¿Por qué tenían esa actitud estos creyentes? Porque ellos, dice ahí el mismo verbo, conocían muy bien que Pablo había sido destinado por Dios. ¿Acaso no dice eso Gálatas 1:15? Y dice ahí Pablo mismo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esa era una verdad, una realidad en la vida de Pablo. Él había sido apartado desde el vientre de su mamá. Él había sido escogido por Dios. Y no por algún mérito que había en él, simplemente él dice, por su gracia. Así que este segundo grupo de hermanos no dudaban de la autoridad apostólica de Pablo. Conocían muy bien que fue comisionado a predicar a los gentiles. Gálatas 1:16. Conocían también, hermanos, que fue puesto para defensa del Evangelio. Y defensa, ahí es la palabra apología. Eso quiere decir una defensa verbal del Evangelio. Este grupo de creyentes sabía que Pablo había sido puesto, colocado. Y esa palabra se puede traducir, hermanos, ser destinado o ser decretado también. ¿Fue Pablo quien buscó esto? No. Fue Dios en su soberanía y por pura gracia lo puso en ese lugar. Y a veces esto nos cuesta entender a muchos. Eso ya casi no sucede en nuestra iglesia. Pero eso va a pasar en muchas de las iglesias, especialmente en las denominaciones. Cuesta entender eso. Y aunque muchos no creamos ver con los ojos que el Señor nos ha dado espirituales, pero esa es una realidad. El Señor, así como en el Antiguo Testamento, también ha escogido a un pueblo como sus sacerdotes, como sus servidores, familias especiales delante de Él. No porque ellos quisieron, sino por pura gracia. Y a veces cuando uno no entiende eso, hermanos, a veces saca ideas y pensamientos que no edifican, sino que destruyen. Cuando nació Mateito, mi mirada ya estaba al futuro. El sueño y el anhelo de verle enseñar, de predicar el Evangelio. Pero Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus planes. Y yo decía a mi familia, no le seguimos a Él porque nosotros queremos. Él nos ha escogido. Y no interesa las incomprensiones, no interesa los comentarios y muchas de las cosas que pueden suceder alrededor de nosotros. No vamos a desfallecer. Vamos a seguir proclamando el Evangelio. Vamos a continuar hablando del Señor sin temor. No porque seamos los mejores, sino simplemente así como en la vida de Pablo.
Él nos puso por pura gracia en ese lugar. ¿Qué diferencia hay, hermanos, con muchos líderes espirituales de este tiempo que se autodeclaran, que se autonombran como enviados de Dios, como mensajeros de Él? Pero ese no era el caso del apóstol Pablo. Y los creyentes de este segundo grupo sabían muy bien eso, que Pablo fue puesto por Dios para defensa del evangelio y que sus cadenas eran parte de los propósitos de Dios. Y hoy, desde este lugar, también convoco a mi familia y quiero decirles: esta cadena es para que el propósito del Señor se cumpla aún en nuestra vida. Es para eso. Estos hombres amaban al rebaño del Señor porque tenían el mismo evangelio. Ellos habían comprendido la verdadera coinonía y la vivían, estos hermanos. Amaban a los perdidos, anhelaban la salvación de ellos, presentaban el evangelio sin temor, no buscaban seguidores, buscaban que la gente se arrepienta y confíe en Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra motivación correcta, mis hermanos. No estamos en una competencia. Tenemos que ser servidores del Señor y tenemos que servirle a Él hasta que Él así lo diga. Estas personas amaban a Pablo. Ellos sabían que Pablo estaba en la prisión y en cadenas por la mano soberana y por la providencia de Dios. Ellos sabían eso. Yo también puedo afirmar y decir que esta circunstancia que estamos pasando está en la soberanía de Dios, está en la providencia de Dios. No está fuera de ella. Mi esposa en un momento me decía, y decía a la familia: ¿hay acaso una sola molécula que escape de las manos de Dios? No hay, mis hermanos, ni una sola molécula. Todo está dentro de la soberanía de Dios. Y este es el tiempo para creer eso y creer en las promesas del Señor. Así que estos hombres amaban a Pablo porque sabían que Pablo amaba al Señor. Sabían que las cadenas y la prisión de Pablo estaba en los planes y propósitos de Dios. Pero ellos habían comprendido que Dios no obra con todos del mismo modo. No lo va a hacer con todos igual. Dios no va a obrar del mismo modo con todos sus siervos. No va a obrar del mismo modo con todos sus hijos ni con todas sus hijas. No lo va a hacer. Él tiene su plan perfecto. Y Él sabe cuándo es el momento oportuno. Y Él sabe quién es capaz de soportar esto. Y eso tenemos que entender nosotros también hoy. Dios no va a obrar del mismo modo con todos nosotros. Él lo hace de diferentes maneras. Así como estos hombres del segundo grupo, mis hermanos, tú y yo estamos llamados a proclamar el evangelio, pero con una motivación correcta. Esta circunstancia tiene que hacer de que cada corazón arda por compartir el evangelio. Papás que están aquí, hablen del evangelio a sus hijos. Entre tanto los tienen en sus manos. Compártanles del amor de Dios.
Y hablemos del Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Este es el tiempo para volver nuevamente a seguir proclamando el Evangelio con mayor intensidad. Que la obra del Señor pueda seguir creciendo. Tenemos que hacer su obra por amor a Él, sinceramente y buscando que Cristo sea glorificado en todo lo que hagamos. Hermanos, en esta mañana es necesario que podamos examinar las intenciones de nuestro corazón. Es oportuno que nos miremos en el espejo del Señor y miremos nuestra verdadera motivación, la verdadera razón de lo que estamos en este lugar. ¿Estamos para proclamar el Evangelio? ¿Cuál es la razón que nos trae a este lugar? Hoy es el tiempo, hermanos, para meditar y reflexionar y examinar nuestros corazones. Saben, podemos aparentar a los ojos de los hombres, pero Dios conoce todo, aún las intenciones de nuestros corazones. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios el capítulo 4, el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, dice mis hermanos, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dice, manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno decidirá su alabanza de Dios. Podemos aparentar ante los demás, pero podemos tener otra motivación interna por la que estamos aquí. Jóvenes, señoritas, ¿cuál es la intención y la motivación que tú tienes de estar domingo tras domingo en la casa del Señor? ¿Cuál es tu verdadera motivación, papá, mamá? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Si tu motivación no es que siga extendiéndose el reino de Dios, si tu motivación no es proclamar y predicar el Evangelio, estás equivocado. Este no es un lugar para venir y pasar un bonito tiempo de irnos y escuchar su palabra. Este es el lugar donde nos alimentamos para que podamos predicar el Evangelio. Y sabes que tu motivación verdadera sea la salvación de los otros, sea la salvación de los que están perdidos en el mundo. Y finalmente, el versículo 18, Pablo declara que todos predicaban a Cristo. Eso le causaba gozo a Pablo. Y Pablo va a decir, ¿qué pues? Y eso se puede traducir más o menos así. ¿Qué importa? ¿Qué interesa en nuestro modo de hablar? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba preso. Y esto podía ser un tropiezo para algunos que habían recibido el Evangelio por medio de él. Sus cadenas podían haber sido un tropiezo, mis hermanos. Y algunos llegarían a tener la tentación de avergonzarse de las circunstancias del apóstol Pablo. Y para que nadie, hermanos, vuelva atrás ante el escándalo de la cruz, Pablo declara cosas sorprendentes. Él dice, mis cadenas, las cosas que me han sucedido, han contribuido para el progreso del Evangelio. Y una vez más yo quiero reiterarte, la nata, la flor de Roma, había sido persuadido por medio de las cadenas del apóstol Pablo. En la iglesia muchos se armaron de valor y predicaban sin temor el Evangelio. Y eso es lo que tiene que causar en nosotros también esta circunstancia.
no tiene que desalentarnos. Pero no solo eran sus cadenas. Pablo también sufría por parte de sus amigos. Y eso era lo más triste y doloroso para Pablo, más que las cadenas. Y es el mismo sentir de cualquier siervo, de cualquier pastor en este tiempo. Por eso debemos de afirmar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Y lo sorprendente, mis hermanos, era que ni aun eso le asedraba a Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no les detraía ni eso. Que estén queriendo añadir dolor a sus cadenas. No les detraía eso a Pablo. No hacía que él vuelva atrás. No le amedrentaba al apóstol Pablo. Entre los que predicaban a Cristo, no todos obraban con la misma pureza, con la misma intención como Pablo. Ya lo hemos reiterado. Y miren cuál fue la reacción del apóstol Pablo frente a esta situación que se había presentado. Esa reacción es digna de ser imitada. Los que predicaban por envidia se equivocaban, hermanos, de principio a fin, como a veces decimos de pe a pa. Comprendían mal al apóstol Pablo. Porque a Pablo esas cosas le tenían sin cuidado. Las motivaciones, las intenciones negativas contra Pablo le tenían a él sin cuidado. Porque a Pablo lo único que le interesaba era Cristo. Era que él sea predicado, proclamado. Y que los que predicaban por envidia también puedan comprender por medio de este testimonio de Pablo el examinar sus corazones. Pablo, mis hermanos, entendía correctamente el Evangelio. Y por eso él puede decir, ¿qué importa la actitud de los envidiosos? ¿Qué importa? No interesa las intenciones de estos hombres celosos. Lo que importa es que Cristo sea proclamado. Y por eso puede decir, ya sea por pretexto o por verdad, que Cristo sea glorificado. Ese era el corazón de Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos da una enseñanza realmente tremenda. Él podía haber dado otras instrucciones a aquellos que estaban predicando correctamente contra los envidiosos, pero no tomó esas medidas, no lo hizo. ¿Y cuál era la razón para la actitud de Pablo? Para que él obre de ese modo. Está en lo que ya dijimos en los primeros sermones. El que tiene la mente sencilla. Y eso no quiere decir que está incapacitado de tener conocimiento, no. Tener la mente sencilla simplemente quiere decir haber encontrado el propósito para su vida. Eso es tener una mente sencilla. Y por esa razón el apóstol Pablo mira a sus críticos como una nueva oportunidad más bien para el progreso del Evangelio. Como un buen y fiel soldado de Jesucristo, Pablo fue puesto para la defensa del Evangelio. Él pudo regocijarse no en el egoísmo de sus críticos, de los envidiosos, sino en el hecho de que Cristo era predicado. No había envidia en el corazón de Pablo, no había celos en el corazón de Pablo, ni le interesaba, no le importaba
que algunos estuvieran de su lado y otros en contra de él. Para él eso no era importante. Lo único importante para él era que Cristo sea predicado, que Cristo sea presentado como el único medio para la salvación del que está perdido. La gente, las personas, muchas veces no podemos controlar situaciones y circunstancias que pasamos a diario. Por lo general, mis hermanos, la crítica, los malos comentarios, es muy difícil de aceptar. Escúchalo bien. Los malos comentarios, la crítica, es muy difícil de aceptar, especialmente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Nos es difícil aceptar, así como Pablo estaba pasando. Y entonces uno se pregunta y dice, pero ¿cómo podía entonces el apóstol Pablo gozarse? Y ahí es la palabra jairo en griego. Y el verbo está en una acción continua. No es algo temporal que Pablo sentía gozo en su corazón, sino era una acción constante. Y añade todavía, y aún me seguiré regocijando. Otra vez es la palabra jairo, pero ya en otra forma de construcción verbal. Y entonces uno dice, ¿cómo puede gozarse el apóstol Pablo en semejante circunstancia? El segundo verbo lo aclara porque está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba obrando en el corazón del apóstol Pablo. Es destacable que bajo unas circunstancias tan difíciles, Pablo no se sienta dolido por sí mismo, ni busque la simpatía de otros. Más bien Pablo siente gozo y alienta más bien a los otros creyentes. Está alentando a los hermanos de Filipos que se regocijen por sus cadenas. Les está diciendo, mis cadenas no han añadido nada de aflicción en mi vida. Más bien añadieron mucho gozo. Quiero que en esta oportunidad examinemos cada uno de nosotros nuestros corazones. Y a la luz de su palabra, así como el salmista David, podamos decir en esta hora, examíname, Señor. Examíname, Señor. ¿Cuál es tu verdadera motivación? ¿Cuál es la causa y la razón de tu vida? ¿Puedes decir como Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios nos dé gracia para ello. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y gracias por tu palabra, por tu siervo Pablo, por las enseñanzas que recibimos de él. Palabras inspiradas por ti, Señor. Señor, que todas las circunstancias que pasamos, aun aquellas que nos cuestan, Señor, comprender, puedan seguir sirviendo para que tu reino sea extendido. Señor, toca los corazones de tus hijos. Y cualquiera que sea la situación en la que estén viviendo, Señor, que su primera prioridad seas tú. Que sea extender tu reino. Que puedan vivir para ti, Señor. Que todo lo que tú les has dado, Señor, sea para que tu evangelio sea proclamado. Y gracias, papá, por las pruebas que tú nos das. Por las aflicciones, Señor.
Solo te suplicamos, Señor, que nos des fortaleza. Tú eres fiel, Padre. Y estoy seguro, si tú nos amas, tú nos sostendrás. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén.